para poder hablar un poco de cómo vienen las leyes a nivel provincial, a cómo se viene armando también el PJ. Una persona muy interesante, un compañero de hace muchos años y una persona que aprecio muchísimo. Muy buenos días, Alejandro querido. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por la llamada, buenos días para los compañeros ahí en la mesa y la audiencia, por supuesto. Gracias nuevamente. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos un poco con la política? ¿Cómo estuvo la reunión de Alberto ayer? Bueno, estuvo interesante, la verdad. Algunos compañeros y compañeras lo tomamos como un encendido de motores de cara al 27. Claramente, por lo menos a mi criterio, fue así, una reunión militante realmente previo al Congreso que se va a desarrollar el próximo 22 de agosto. Y lo de ayer fue un encuentro entre compañeros y compañeras, había desde todas las provincias, incluso de compañeros de ahí, de Junín, de Merlo, que estuvieron ahí acá participando. Estuvo muy interesante, sobre todo el posicionamiento que Alberto tuvo, básicamente un mensaje claro de apertura del partido, de la necesidad de que haya un movimiento permanente, de que no haya los típicos recelos que se dan muchas veces en todos los partidos, en el peronismo también, que después terminamos siempre preguntándonos si eso obedece a alguna interna y por qué. En definitiva, el mensaje de ayer fue empezar a encender motores, empezar a abrazarnos como siempre tiene que suceder, y fundamentalmente empezar a visualizarnos como parte de un proyecto que tiene la responsabilidad de pensar que 2027 tenemos que ir a una elección muy fortalecidos, con todo el campo nacional y popular coordinado, y por supuesto con la pretensión de volver a ser gobierno para cambiar esta realidad que no hay que explicarla, ¿no? Uno sale a la calle y la crueldad está al orden del día, y en todos los ámbitos, ¿no? En los ámbitos institucionales, obviamente las afectaciones que tenemos en el plano social, el comercio totalmente apagado, la industria destruida, el mundo del trabajo en definitiva absolutamente vulnerado. Y bueno, ese es un compromiso, más allá del deseo que ayer se expresó, también estuvo interesante poder percibir esta idea de la responsabilidad que tiene el peronismo en todo esto, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Y hay que ponerse al frente, hay que tratar de juntar a todos y hablar con todos, porque la verdad que para poder sacar la provincia de este agujero en el cual nos metió Poggi y Milei, ¿va a ser con todos o va a ser muy difícil? Totalmente, eso fue uno de los puntos centrales, justamente eso, y creo que tenemos que trabajar además a partir de ayer. No es algo que por ahí ya se viene viendo, pero observamos varios dirigentes que están de alguna manera caminando un poco la calle. Me parece que el compromiso y la responsabilidad del peronismo, cualquiera sea la expresión más interna, el compromiso que tenemos que asumir es precisamente encontrarnos, abrazarnos y saber que hay que ir hacia una unidad, que no solamente sea una unidad electoral, es decir, un frente electoral, sino volver a tener una unidad programática, ¿no? Sin duda. Cuando uno habla con los compañeros, incluso los que estamos en diferentes espacios dentro del campo nacional, la verdad es que la mayoría de las veces, pero la gran mayoría de las veces coincidimos en el diagnóstico, coincidimos en la necesidad de repensar en este caso una provincia o la ciudad o los departamentos. Coincidimos también Pueyrredón y Junín en muchas coincidencias. Tenemos que reactivar todas las actividades productivas necesariamente para también poder solucionar y estar muy presente en la conflictividad y en las necesidades sociales. Bueno, hay mucha coincidencia, por lo tanto tenemos que asumir esa situación y responsablemente, de manera muy madura, muy responsable, trabajar para una unidad que efectivamente nos permita primero tener muy claro que cada vez más, además lo está diciendo él, pero eso hay que ponerlo también en el plano de lo que implican las decisiones. El gobernador Poggi claramente está alineado con Milei, y Milei sabemos que es un cipayo, sabemos que es un actor en definitiva de gobiernos extranjeros, de potencias extranjeras, de potencias, por supuesto, Estados Unidos, Inglaterra, Israel,
Entonces nosotros no lo podemos permitir, como peronista, como integrante del campo nacional y popular, no nos puede dar lo mismo. Y así como no nos puede dar lo mismo quien está enfrente, tampoco nos puede resultar indiferente que no estemos todos de este lado alineados bajo una misma idea, bajo un mismo proyecto. Y esa es la principal tarea que tenemos para los propios compañeros y compañeras, pero también fundamentalmente de cara al vecino, ¿no? El vecino tiene que poder ver esto que estamos diciendo, y bueno, creo que eso ayer, de alguna manera, fue como prender los motores. Me parece que tenemos que trabajar para eso en todos los ámbitos, de acuerdo a lo que nos toque, a la trinchera que nos toque, pero trabajar para una unidad que tiene que ver con la concepción de un país y que tiene que ver con la necesidad de volver a construir un proyecto de poder que nos devuelva la posibilidad, por ejemplo, no solo de discutir, sino de hacer efectiva la redistribución de la riqueza, de volver a pensar que los recursos naturales son de todos y todas los argentinos, los puntanos, los sanluiseños, son del pueblo en definitiva, de volver a pensar que no hay posibilidad de desarrollo si no es con una industria activa, que no podemos, después de más de 2 siglos de existencia, no podemos volver a una reprimarización de nuestra economía. Eso realmente es algo que atenta contra el desarrollo del pueblo en definitiva. Y también hay que empezar a poder identificar nuevamente, abrazar y apoyar a la industria local, al empresariado local, a todos los sectores que ni más ni menos se conciben como parte de una nación, ¿no? Que eso es lo que tenemos hoy tensionado. Hoy el gobierno nacional lo que ha puesto en crisis fundamentalmente es la idea del ser nacional, y gobiernos provinciales, como en este caso el de Claudio Poggi, sostienen eso mismo, ¿no? Les da lo mismo, aparentemente les da lo mismo si el presidente de la nación, como él mismo dijo, se considera el más sionista de todos los presidentes, y en función de eso despliega un sinnúmero de discriminaciones, de conducta que son inadmisibles para un Estado de Derecho, para una democracia. Bueno, a nosotros no nos tiene que dar lo mismo, y la primera tarea para eso es reagruparnos, abrazarnos entre nosotros, y todo lo que parezca, huela o se presuma como interna, ponerlo en un segundo plano. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la contradicción primaria, ¿no? Como nos lo enseñó Perón, como lo venimos sosteniendo, cuál es nuestra contradicción primaria, y a partir de ahí es donde trazamos la línea. Y si nosotros logramos eso, no tengas duda, Rodrigo, que vamos a estar hablando de un 60% de la población, en la ciudad, en la provincia, en la nación, y por lo tanto realmente vamos a estar en condiciones de recobrar los espacios de poder para transformar esta realidad, que es muy cruda. Imaginémonos 4 años más, así como viene esto, probablemente la clase media comience efectivamente a desaparecer, porque hoy vemos que los compañeros y compañeras que somos de clase media estamos cada vez más complicados en todos nuestros ámbitos, se nos hace cuesta arriba cada vez más. Imaginémonos 4 años más así, y 4 años más así va a implicar mayor presencia en la potencia extranjera, mayor extranjerización de nuestras propias riquezas, mayor vamos a tener más imposibilidad de reconstruir todo lo que se está destruyendo, y por lo tanto es catastrófico para una gran nación como es la nación argentina. Sin duda. Y en ese sentido, Alejandro, como abogado y aparte como especialista en medio ambiente y en derecho del medio ambiente, te pregunto, ¿cómo ves el RIPE? Bueno, a ver, creo que hay que irse con 2 dimensiones. Que, mira, quien estuvo muy, yo creo que muy presente, muy asertivo, muy preciso, fue precisamente, yo lo mencionaba recién, ahí escuchaba en la presentación al diputado Walter Pollo. Yo vi la sesión, vi cómo actuaron, por supuesto el oficialismo, pero también cómo actuaron nuestros propios compañeros y compañeras, y Walter Pollo fue en ese sentido muy preciso. Él marcó que acá hay un tema, que es la disposición de los bienes, de los inmuebles, la disposición de los inmuebles del Estado. Claramente este régimen lo que hace es pone a una simple firma del gobernador la disponibilidad de todos los bienes. Mirá, Rodrigo, esta ley le va a permitir a Poggi que lo que es un bien del dominio público del Estado
él por un decreto diga que no cumple más la función que debería cumplir y entonces lo transforma en un dominio privado del Estado y a partir de ahí, si quiere, se lo dona a un empresario que puede o no tener algún interés de desarrollo, o también puede ser simplemente un negocio especulativo. Ustedes ahí, yo estoy acá en la ciudad de San Luis, ¿no? Ustedes, sí. pero obviamente recorremos la provincia. Merlo, Junín, Merlo específicamente, en el medio de la Avenida del Sol, ustedes tienen una obra que debió ser emblemática, que era el nuevo centro cívico. Claro. Que este gobernador paralizó con un amparo, con el solo objetivo de que no se realice la obra para que Merlo no tenga un nuevo centro cívico hecho por una gestión que no sea la de él. Paralizó por un amparo. La ven, cada vez que pasamos por la Avenida del Sol, nosotros vemos los cimientos de esa gran obra, que adentro de esa obra tiene el edificio histórico de la escuela, que es patrimonio cultural. La ex 65. Exactamente. Bueno, el intendente en licencia, Álvarez Pinto, ministro de Turismo, lo dijo, pero incansablemente. El gobernador Poggi lo autorizó a regalar ese bien, a donarlo, a dárselo a alguien que quiera hacer una actividad privada. Él después va a decir que en realidad en vez de regalarlo lo vende por 2 monedas. Vamos a empezar a escuchar los justificativos de cómo se van a deshacer de los bienes del Estado, pero no es solo deshacerse de los bienes del Estado, sino que es entregárselo a empresarios amigos que no tienen como objetivo el desarrollo del pueblo, el desarrollo de la comunidad. El único objetivo es el negocio inmobiliario o la especulación financiera, como viene pasando también ahí en Merlo, con este proceso largo que se viene dando de debate sobre el código urbanístico. Para no irme, antes de entrar ahí, para volver al RIPE, Walter Pollo lo manifestó muy bien. El problema acá es cómo van a hacer con los bienes, porque los van a rematar por muy poca plata. Solamente, ni siquiera van a permitir que las mejores opciones lleguen a adquirir los bienes, sino que lo van a hacer a dedo, y todo eso disfrazado de la promoción de la producción. Mira, Rodrigo, el contenido de promoción industrial o de promoción del desarrollo productivo de esta ley del RIPE es muy parecido, pero muy parecido a las leyes que ya estaban vigentes, a la ley de precisamente de desarrollo productivo, que es una ley del año que estuvo vigente o bastante tiempo, pero más o menos de la década del 2000, 2009, es muy parecido a la ley, a la 501, que es de promoción también a las inversiones, que tenía que ver con ingresos brutos. Es decir, no es que se innovó en esto, se tomaron normas que ya estaban, que ya tuvieron un efecto, que ya las podemos medir, que ya sabemos si impacta o no en la productividad y en el desarrollo y en la generación de trabajo. Se tomó ese esquema, se le puso un título un poco más ajustado a esta ideología, sobre ideología de Milei, que es, fíjate que tenés el RIGI, el Super RIGI y el RIPE, hasta suenan parecidos, digamos, y por supuesto que el objetivo también es parecido, es trasladar los bienes y los recursos del Estado a manos de 2 o 3 amigos empresarios que no se preocupan por el desarrollo, en este caso de la provincia. Lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en Merlo, van a ver que esa obra, que es una obra extraordinaria, que estaba presupuestada, que se comenzó a hacer, que no tenía por qué frenarse, se frenó por un amparo de una jueza laboral que no tiene nada que ver. Nada que ver con lo que... Bueno, todo eso, por supuesto que tiene que ver, sí, con un plan de la actual gestión. ¿Que el plan cuál es? Que se beneficien 2 o 3 grandes amigos, los mismos que se van a beneficiar ahí en Merlo y en Junín con el cambio del código urbanístico que está pretendiendo el oficialismo, ¿no? Claro. Por eso digo, el RIPE no está mal, por supuesto que sí, es muy importante y es necesario crear herramientas para la promoción del trabajo, de la industria, y por supuesto para generar precisamente fuente de trabajo. Lo que sí creo que no podemos admitir que se disfrace la idea y la vocación de entregar el patrimonio del Estado bajo una figura de promover la industria. O sea, ya sabemos cómo va a terminar esto, lamentablemente. Ojalá nos equivoquemos, pero va todo huele que va a ir para ese lado. Todo huele igual que lo que va a pasar con el RIGI. Pero bueno, eso es algo que en definitiva me parece que en las diferentes localidades el pueblo tiene que estar atento, y cada vez que pase algo de eso señalarlo, reclamarlo y después hacerlo valer en las urnas, ¿no? Ahora, disculpa, Daniel, ¿cómo te va? Te quería hacer una pregunta, vos que sos abogado.
Esa cuestión de esas designaciones, el de cambiar una ley por parte del gobierno, ¿no cabe una cautelar sobre eso, por lo menos para pararla? Sí, hay algo que es un parte de un fenómeno, lo que vos estás reflejando es un fenómeno que es la judicialización de la política. Claro. Cuando la política no funciona, cuando vos tenés una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que levantan la mano, no importa lo que tengan enfrente, y cuando vos tenés, por ejemplo, un diputado como Walter Pollo, que señala esto y lo señala a tiempo para que se pueda discutir y que se pueda garantizar que no se manipule todo esto para el beneficio de muy poquitas manos que no van a generar trabajo, cuando eso se anula, como lo que estamos viendo ahora, por supuesto que empieza a surgir esta idea de judicializar la política. Que es posible, sí es posible plantearlo, hay que ver, por ejemplo, cuando concretamente, esto hay que pensar que siempre es o caso a caso, o cuando cuando se ponga en movimiento esto, o cuando ya se pretende implementar, siempre se puede pensar en eso. El lado, digamos, que yo como abogado lo digo, ¿no? Por supuesto, como abogado, pero que como todo tengo en claro que por sobre todas las cosas somos sujetos políticos, hagamos o no política partidaria, todos y todas somos sujetos políticos. Entonces, desde esa perspectiva, pensar como la mejor opción la judicialización es pensar en lo que hizo Poggi mismo, porque pensemos que Poggi mismo, cuando estaba en campaña, frenó muchísimas obras que recién ahora está empezando a volver a anunciar como que las va a poner en funcionamiento, y son las obras que él mismo paralizó. Sin ir más lejos, esto es el centro cívico, ahí. Claro. Sí. La escuela que está en desarrollo. Bueno, entonces sí se puede pensar. Me parece que para pensar eso, en lo que a nosotros nos respecta, también tenemos que poder pensarnos en unidad, es decir, cómo van a afectar este tipo de normas, cómo va a afectar, por ejemplo, los bienes del Estado en función de intereses privados que no tienen que ver con el desarrollo productivo, sino con una especulación en los diferentes lugares. ¿Quién va a dar esa batalla? ¿Cómo representamos al pueblo en ese sentido? Siempre es una herramienta. El problema de la herramienta en este caso es cuando vamos a buscar lo que debió y debe ser una solución política, la vamos a buscar en la justicia. Bueno, eso yo creo, insisto, a nosotros como abogados nos da trabajo, porque nos pone frente a la judicialización de un montón de temas, y bueno, y seguramente tarde o temprano, como en un trabajo, a uno le regulan el horario y demás, pero la verdad es que también lo digo como abogado, no es el lugar natural donde debería discutirse la política. Lamentablemente, desde Macri en adelante, y en San Luis desde Poggi en adelante, la justicia sí está siendo también un terreno en donde vemos que cada vez más se discuten cuestiones que tendrían que estar en otra órbita, así que es muy probable que tarde o temprano todo esto termine judicializado, ¿sí? Claro, por ahí no es la herramienta justa que uno piensa, porque lo piensa desde la democracia, desde un montón de cosas, pero ellos así nos jodieron la vida, ¿eh? Yo me acuerdo con Macri cuando judicializaba un montón de cosas hasta de gobierno de Cristina. Así que no sé, o sea, es una opinión. Sí. No, sí, ahí sí yo comparto por lo menos la inquietud. También ahí es interesante, y es algo que tenemos que también abordar desde lo político, es saber a qué justicia vamos a ir a reclamar. Claro. Mencionaste a Cristina. Vos la mencionaste a Cristina. Cristina está presa. O sea, nosotros hoy tenemos, sí. En nuestro país tenemos a la principal figura política viva y vigente de nuestro país presa a partir de una persecución política. La causa de Cristina en términos jurídicos, la verdad es que es lamentable. Sí. Yo en particular he seguido el proceso, lo he analizado, no te lo voy a decir que estrictamente al detalle porque es una causa muy grande, pero sí en grandes partes la he analizado, y la verdad que se vulneran una serie de principios que ningún juez podría terminar en una sentencia así, y ninguna corte podría haber hecho lo que hizo la corte de Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati, que es no abordar el fondo de la cuestión y sacarse el quilombo de encima, invocando el artículo 208, que es básicamente no tratar el tema y a partir de ahí dejar firme una condena que es absolutamente amañada y responde a la persecución política, claramente. Y tarde o temprano
nosotros a eso lo vamos a saber, la verdad va a aflorar y por supuesto la historia lo va a reconocer. El problema que tenemos es que probablemente para nuestras necesidades inmediatas sea más tarde que temprano, precisamente porque creo que el principal drama que tiene la democracia en nuestro país es el Poder Judicial. Sin ninguna duda, el Poder Judicial, que es el más político de todos los poderes, que es el único poder no democrático, que es el único poder que en definitiva es absolutamente endogámico y que define y determina la vida de los argentinos y las argentinas, nuestras vidas, está en manos del Poder Judicial, que es un poder no democrático. Fijémonos ahora en la reforma que está intentando este propio gobierno Poggi, está queriendo que el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa se transformen en un órgano extrapoder, y ellos dicen que para asemejarlo a lo que pasó en la reforma del 94, es decir, sacarlo de la órbita del Poder Judicial para que tenga mayor independencia. Lo dice un gobierno que no cumple con la ley de presupuesto al Poder Judicial, que lo tiene absolutamente asfixiado. Lo dice un gobierno que manipuló el Poder Judicial y, reitero, a través de una jueza laboral paralizó muchas obras, dentro de las que paralizó, por ejemplo, la rotonda que ahora anunció que va a arreglar ahí en Merlo, esta escuela que decíamos, y así innumerables obras que estaban presupuestadas, que tenían ya los convenios firmados, mira, sin ir más lejos, que estaban licitadas. Ustedes tienen ahí también el drama del Pantanillo, lo mismo, la misma lógica. Todo se frenó por una decisión política de los actuales gobiernos, en perjuicio de la gente por la que se había llevado adelante los principios de ejecución de esa obra, y ahora esta misma gente dice que va a hacer, que va a consolidar este modelo. Y acá es donde venimos. La reforma constitucional que se plantea acá en San Luis, al Poder Judicial lo único que le ofrece es mayor poder de fuego para el Ejecutivo, es decir, probablemente una herramienta para controlar más aún al propio Superior Tribunal y a los jueces inferiores, ¿no? En lugar de, por ejemplo, discutir si a un fiscal se tiene que designar o no a través de una votación popular, por ejemplo, que no restrinja y que no altere la capacidad técnica, pero que en lugar de estar bajo la lapicera del gobernador y un pliego que tenga que aprobar el Senado solamente, porque a partir de ahora lo que pretende el gobierno es, por ejemplo, a los fiscales y defensores que no pasen más por el Consejo de la Magistratura, sino que lo designe directamente el gobernador con acuerdo del Senado. Senado que el gobernador dijo que iba a eliminar porque no servía para nada. Como ahora lo cooptó, ahora sí resulta que sirve para aceptar el pliego de los jueces o de los fiscales que él mande. Es decir, tenemos un gran problema en los tres poderes, pero fundamentalmente el Poder Judicial, lo que necesitamos sí es poder aportarle algo de democracia, porque si no va a ser la garantía de que todo esto, lo venimos conversando, siempre opere en favor de los poderosos, que dirigentes como Cristina terminen presa por una causa absolutamente política, absolutamente inconstitucional, porque se violaron todas las normas de la defensa, que tengamos que ir a discutirlo en el plano internacional para ver si otro organismo le devuelve un poquito de democracia y de justicia al Poder Judicial y al Estado mismo argentino, que para mí eso es un gran problema. Hasta te diría que nos deberíamos sentir avergonzados de tener que ir a pedir la colaboración de órganos transnacionales, porque nuestros propios órganos se han llevado puesto la democracia. Pero bueno, esa es la realidad en la que estamos, y tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, yo creo que más allá de un gran problema, es un problema gravísimo, que es donde hay que apuntarle con un proyecto político. Cuando nosotros decimos, bueno, nos juntamos, estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo con el otro, yo creo que el objetivo primordial y principal es la justicia del país. Sin duda, la justicia y la justicia social, sí, digamos, totalmente. En toda su acepción, ¿no? Es la justicia y la justicia social. Nosotros tenemos que, sin ninguna duda, creo que como un elemento inmediato de la política es transformar el Poder Judicial, democratizarlo, federalizarlo. No puede ser que la Corte, primero, tiene 5 miembros, muy poco, la mayoría, la minoría de las cortes o los tribunales supremos de los países tienen esta escasa cantidad de miembros. Hablamos de 9 para arriba en la mayoría de los casos, pero además no tenemos mecanismos que garanticen la representación federal en ese poder del Estado.
Entonces lo único que es un grupo endógeno de la política que en un momento determinado coyuntural tiene el poder, que sabemos que no tiene que ver con los consensos, sino en definitiva con los aprietes, la manipulación, la posibilidad de inferir en la voluntad de muchas veces los legisladores, y a partir de ahí, bueno, te consolidan un poder policial absolutamente amañado, contrapopular, antidemocrático, y lo tenés ahí. Manejando la institución que debería ser el último bastión para garantizar los derechos del pueblo, de cada uno de los individuos y del pueblo en general. Bueno, ese es un problema, creo que es insoslayable para que cualquier proyecto lo discuta, lo ponga sobre la mesa y apenas tomemos, digamos, a través del voto popular, recobremos la conducción de los estados en todos sus niveles, poder efectivizar cambios que tiendan justamente a democratizar, a transparentar el Poder Judicial. Y a partir de ahí también, por supuesto, pensar en un nuevo sistema productivo, ¿no? Que nos permita, como decíamos recién, aportar justicia en términos individuales y también aportar justicia en términos sociales. Sin ninguna duda que creo que es el resumen de la discusión permanente de la política en nuestro país, ¿no? Incluso desde tiempos preconstitucionales en nuestro país, la discusión sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma. Si este país, si sus elementos, si su población se va a pensar a sí misma para protegerse, para contenerse, para acompañarse, o si se va a pensar en función de intereses extranjeros que no tienen que ver con la necesidad de nuestro pueblo y por lo tanto que no tiene que ver ni con los principios humanistas, ni con, en nuestro caso, ni con la justicia, ni con la filosofía justicialista, no tiene que ver con nada más allá de otros intereses que no se corresponden con el lugar en donde estamos viviendo, ¿no? Este es nuestro país, esta es nuestra provincia, son nuestras ciudades, es la del pueblo y la de cada uno de nosotros. Y el Poder Judicial debe responder a esos intereses, el Poder Ejecutivo lo mismo, el Poder Legislativo lo mismo. Por eso no da lo mismo finalmente quienes estén conduciendo los principales destinos de nuestra patria nacional y nuestra patria chica, eso es así, ¿no? Claro. Alejandro, para ir cerrando, quisiera que hagas una reflexión final sobre cómo estás viendo un poco la provincia y cómo estás viendo, digamos, a nivel nacional esto de la unidad. Bueno, yo creo que yo soy una persona que nunca pierde la esperanza, a veces pesimista, pero nunca pierdo la esperanza. Creo que se están activando los mecanismos de defensa del campo nacional y popular, que son necesarios para empezar a habilitar estas mesas de encuentro de los compañeros, las compañeras, pensando en que hay que declinar intereses secundarios, incluso necesidades que no tengan que ver con lo primordial, que es devolverle la soberanía en todo sentido a nuestro propio pueblo, ¿no? Al pueblo y a cada uno de sus integrantes. Me parece que estamos viendo encuentros a nivel nacional que son auspiciosos, creo que es necesario que esto pase. Tenemos sí que tener en claro cuáles son los elementos centrales de la discusión que se viene. Tal vez, no sé si ponerlos en primer plano en el discurso público, pero sí tenerlo muy claro en las conducciones políticas. Por ejemplo, la mencionábamos recién a Cristina. Nosotros tenemos que tener en claro que el poder real, que siempre es contrapopular, tiene presa a la principal dirigente política de nuestro país y es la dirigente que representa al Partido Justicialista, por lo tanto tiene preso al Partido Justicialista. Eso no puede no resolverse de una manera democrática y justa, no necesariamente tiene que ser la bandera abajo de la cual todas las expresiones del peronismo del campo nacional se pongan para disputar la elección del año que viene. Me parece que esas son la sintonía fina que tenemos que ir buscando, y a nivel provincial creo que es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos un partido justicialista que consolida en las últimas elecciones entre un 30 y un 35% de los votos en sí mismo. Tenemos otras expresiones de compañeros y compañeras que si la traducimos a un padrón, hagamos un redondeo entre 6, 5, 6, 8 puntos, es decir que si nosotros sumamos esas expresiones más un punto y medio que tiene históricamente la izquierda, digamos, más orgánica en nuestra provincia, estamos hablando de una posibilidad cierta de ir a disputar una elección con serias posibilidades de ganarla. Lo que pasa es que eso es lo que tenemos que construir. Creo que ahí está el objetivo que tenemos que
que visualizar en nuestra tarea dirigencial, ¿no? Me parece que lo primero es tener en claro si queremos ganar la elección y para qué la queremos ganar. Creo que se puede dar, hay buenos elementos para eso. Me parece fundamentalmente que los gobiernos actuales, tanto a nivel nacional como provincial, lo que sí están demostrando lo que son, es decir, para qué gobiernan, y el pueblo no aparece en esa ecuación. Entonces nosotros tenemos que poder hablar directamente con los compañeros, con los vecinos, sentirnos interpelados y fundamentalmente saber que tenemos que trabajar para dar vuelta a esa ecuación donde no estamos los vecinos de la provincia, donde no está el pueblo trabajador, donde simplemente está un deber ser que tiene que ver con la acumulación del capital para 2 o 3 empresas y el resto que se arregle como pueda. No puede ser así. No puede no haber salud, no puede no haber trabajo, no puede ser así. Y no puede ser esto una promesa de un futuro lejano que nunca llegará. No, esto es inmediato. Para decirlo de otra manera, la principal crítica que tenemos que hacer, creo, al gobierno provincial es que se olvidó de la gente. En todos los sentidos se olvidó de la gente. Y no puede haber argumentos válidos para ese olvido. Mira, no quiero extenderme más, pero no por mí, sino por ustedes, pero pensemos en esto. Ayer lo decía Alberto, 300.000 millones de pesos tiene Poggi timbiándolos para hacer un negocio financiero. Por ejemplo, en la ciudad de San Luis, nosotros tenemos 10.000 millones de pesos que están siendo parte de una ecuación financiera con la que están ganando plata. Toda esa plata tiene que estar dispuesta a favor de la gente. Y en Merlo pasa lo mismo. El Merlo, el manejo, y el Junín, el manejo que hace el oficialismo del gobierno provincial y el gobierno municipal de Merlo, están haciendo exactamente lo mismo. Fíjate, yo te mencionaba la obra del Pantanillo. Iban a recibir más de 1.000 millones de pesos, hicieron una licitación por 470 millones de pesos, dicen que gastaron 90 millones de pesos y nadie sabe ni dónde están la plata de la licitación, ni qué hizo la empresa, ni dónde están los 90 millones, nadie sabe nada. Entonces, hablar en favor del pueblo, decir que se hace para el pueblo, y que no se verifique nada de eso en la realidad efectiva, nos demuestra una cosa: los recursos los tienen, la vocación de manejar la plata la tienen, pero claramente lo que le falta es la intención de cambiarle la vida a la gente para que este tránsito sea más digno, ¿no? Tal cual. Alejandro, Andrés te habla, la verdad que te escuché en silencio muy atentamente toda la nota, una grata sorpresa, nunca charlamos, pero bueno, espero que no falte la oportunidad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, te agradecemos la nota y de vuelta, repito, una grata sorpresa, un compañero con una gran formación y que por lo visto está informado de todo lo que pasa en la provincia, así que muy bueno hablar con vos, esperemos que se repita. Gracias por la nota. Gracias a vos, Andrés, Daniel, Rodrigo, como siempre, gran compañero y amigo. Y es un deber, creo que es un deber ciudadano, compañero, y Andrés en particular, es un deber que estemos informados, porque justamente a partir de la desinformación es que los gobiernos pueden actuar contrapopularmente y que aparentemente no pase nada. Yo creo que no, yo creo que tarde o temprano los pueblos, por supuesto que no se suicidan y recobran su identidad y recobran su conciencia, precisamente su conciencia popular y democrática, y bueno, nosotros tenemos que trabajar siempre para eso. Saber que lo que pasa en Merlo, lo que pasa en Carpintería, en Mercedes, en San Luis, en todos los pueblos de nuestra provincia, es una problemática que no se circunscribe a ese lugar. Es un problema que tenemos los vecinos de esta provincia, y lo mismo a nivel nacional. Lo que nos pasa en San Luis es un problema que tenemos a nivel nacional, y todos esos problemas hay que revertirlos, hay que solucionarlos con un único objetivo, que es dignificar nuestras vidas, la vida del pueblo, en donde sea que estemos, insisto, atravesando nuestra existencia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación, Ale. Un placer abrazo. Y esperemos que nos encontremos trabajando juntos en el próximo mandato. Un abrazo grande, Ale. Gracias, compañeros, por supuesto que así será. Depende de nosotros, por supuesto, siempre depende del pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. Así pasó entonces en FM 99.3 Alejandro Córdido, abogado y catedrático